Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Pues buen día y buena rebella de San Joan. Sí, ya estamos pensando en fiestas. Anda. Bueno, pues ya irá la gente a las verbenas, los que quieran. Sí. En la playa hecha una porquería para que al día siguiente los periódicos puedan hacer su editorial, poner las fotos de lo mal que se porta la gente joven y que a esto no hay derecho. ¿Qué vamos a hacer? Suele ser el resumen del día siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, dejémonos de fiestas, que no están Ujú. pabollos, pero nosotros vamos a empezar hablando de un tema que prometimos hace ya unos cuantos programas, porque ha habido 2 semanas de ausencias y no, ausencias tuyas. Bueno, Sí, sí, sí. Yo sabía que volvería a salir el tema. y por lo tanto no hemos podido hablar de aquello que medio prometimos, que yo incluso me había olvidado. Se me olvidan pronto las promesas. Ya te digo. Vamos a ello. A ver, tú estuviste participando en una serie o una conferencia, una charla, no sé si has tomar de una, ahora nos la aclaras, en la Feria del Libro sobre el tema del apoyo mutuo. Eh, Concretamente, la charla iba sobre el apoyo mutuo de Kropotkin y el apoyo mutuo, construir la solidaridad en tiempos de crisis, de Dean Spade. Eh, no sé si le he pronunciado bien el nombre del autor. Bueno, para mi inglés, genial. Imagínate el mío. Bueno, en realidad lo que vamos a hablar es del apoyo mutuo. El motivo, pues porque tú estuviste en esas charlas. Si quieres, nos las explicas un poco más. Estos Sí. 2 libros, uno hace muchos años que se editó y el segundo, tú ahora también nos vas a explicar cuándo se editó, por motivo de qué, por qué y la Mm, distancia temporal de 100 años, dices tú en sí. tus guiones y en tus escritos. Y bueno, lo que contaste en aquella charla, queremos que nos lo cuentes aquí. Eso es el motivo por el que he hecho esta introducción, que es una porquería de introducción. No, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, la feria del libro en concreto es la Feria Literal de Barcelona, que tiene un subtítulo de Feria del Libro Crítico y Alternativo. Es decir, en principio es una feria a la cual no van las grandes editoriales, sino en general pequeñas editoriales, editoriales alternativas, etcétera. Y pues a medida que la feria ha ido avanzando, pues en paralelo a la venta de libros y a los stands de las librerías, pues, perdón, de las diferentes editoriales, pues discurren en 3 o 4 escenarios diferentes una serie de charlas al respecto de, en algún caso de libros en concreto, en otro caso de aspectos que tengan que ver de alguna manera con esos libros, ¿no? Decir que esta vez en mayo pues hacía un calorazo tremendo y que nos tocó lidiar a la 1 del mediodía, bueno, y que fue espectacular el tema, ¿no? Entonces, en concreto, en la que yo participé, lo que hacía era una propuesta conjunta de 2 editoriales. Por un lado, la editorial Virus, que había hecho la traducción al catalán del apoyo mutuo, un factor de evolución de Kropotkin. Y por el otro lado, la editorial Tigre de Papel, en catalán, que había sacado también del apoyo mutuo, construir la solidaridad en tiempos de crisis de Dean Spade. Este libro, bueno, pues quien lo quiera leer en catalán lo tiene en Tigre de Papel y quien quiera verlo leerlo en castellano lo tiene en Traficantes de Sueños. Eh, bueno, era una conversación interesante. En esa conversación estuvimos pues una periodista y 3 personas más que proveníamos de mundos diferentes. Uno de ellos era la Alba, que era traductora, filósofa y traductora al catalán del libro de Kropotkin, y en el otro caso, Marina,
que era bueno, que está en la Universidad en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y experta en temas relacionados con el feminismo, género y otras cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué los dos juntos? ¿Qué cosas tienen en común, por decirlo de alguna manera, y qué cosas los diferencian, ¿no? Aparte de los 98 años que hay entre uno y otro aproximadamente, es decir, el de Kropotkin fue publicado en 1902 y el de Dean Spade en el 2020, ¿no? Bueno, el libro de Kropotkin supongo que para las oyentes y los oyentes puede ser un libro más conocido, pero vamos a ver de alguna manera tal y como yo lo expliqué y vamos a ver si vosotros y vosotras también veis las similitudes, ¿no? Kropotkin lo que hace en su libro es una interpretación o dar una visión biológica, social y antropológica de la evolución de los animales y dentro de los animales de los seres humanos. Lo hace en un momento con mucha admiración hacia el libro de Darwin, El origen de las especies, pero donde él considera que ha habido una deformación de esa teoría de Darwin, ¿no? Es la aparición del llamado neodarwinismo, es decir, la aparición de otros filósofos, otros políticos de la época, como Spencer o Huxley, que lo que hacen es utilizar la teoría de Darwin, pues al estilo, para que os hagáis una idea, al estilo que nos pasa muchas veces en los programas de animales de la 2, y ya antes eran los programas de animales de la 2, pero ahora puede ser los programas de animales de cualquier otro. Es cuando nos intentan dar una visión de la vida de los animales desde la perspectiva del que el que ataca, el que es más fuerte, el que sobrevive a determinadas inclemencias en base a su habilidad o tal, pues es el animal al que hay que seguir, ¿no? Sea león, lobo o lo que sea. Y en general, desde luego hay documentales de animales que no son así, ¿no? Especialmente pues muchos de los que ha hecho la BBC y tal. En general, toda la parte social de la vida animal es una parte que no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se creó una filosofía en esa época del liberalismo, o de una parte del liberalismo, porque muchos de los teóricos del liberalismo no iban en esta línea, pero sí una línea dura del liberalismo, que venía pues un poco a decir, a recuperar aquella frase de la etapa romana, del hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y por tanto de que, bueno, pues aquí los que triunfan son los que luchan, los más fuertes, los emprendedores, todo este discurso que, como veis, también lo tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Frente a eso, Kropotkin oponía toda una teoría. La mayor parte del libro habla de los animales, lo cual también me parece un tema súper distintivo, y la última parte habla de la evolución de los seres humanos a nivel histórico, a nivel antropológico, pues como él viene a demostrar cómo quizás los animales más evolucionados son aquellos animales que han sabido cooperar entre ellos, trabajar conjuntamente, crear sociedades, colmenas, como las queramos llamar, son sus sociedades, ¿no? No las podemos menospreciar, ¿no? Y bueno, cómo se producen estas simbiosis y estos trabajos conjuntos entre los animales, que él luego los trasplanta a la vida humana, y a ese nivel pues nos habla, por ejemplo, pues del comunismo primitivo, de las primeras sociedades, de la idea de comunidad que se desarrolla en los llamados pueblos bárbaros, o en la etapa de las ciudades independientes italianas o por el estilo, pues todo el tema del común, ¿no? De aquello que es de todos y de todas, el planteamiento de los gremios, etcétera, etcétera. Esta parte humana, por decirlo de alguna manera, también se oponía
no a la visión, no únicamente a la visión antropológica de los seres humanos, sino a que él vive en un momento muy duro, o sea, casi tan duro como el nuestro. Nosotros ahora le llamamos a esto neoliberalismo y de otras muchas maneras, y globalización, y en ese momento era el imperialismo, y sobre todo el imperialismo británico. Es decir, era la consideración, pues, de que las grandes fortunas y el imperio británico tenían, y no únicamente el imperio británico, pues tenían todo el derecho a invadir otros territorios del planeta porque las personas estaban mucho más atrasadas, a coger sus recursos, a esclavizarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, el libro de Kropotkin tiene esa, aparte de lo interesante, lo interesante desde el punto de vista antropológico, histórico que es, como Kropotkin nos descubre muchas cosas que en general en historia nos han sido eliminadas, ¿no? Como si nunca... como si la forma de vida que tenemos en la actualidad es la natural, la que ha habido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, y como los momentos estos de colectivos, de trabajo en común, de apoyo mutuo, pues no hubieran existido nunca, fueran filosofías de alguien y cosas por el estilo. En paralelo, el libro de Spade lo que hace es hablar sobre todo de la realidad en los Estados Unidos, de la realidad de los últimos 10, 15 años, y cómo en un país que, o en un estado, ¿no? En un gran estado que generalmente desde fuera lo vemos de una manera, o se nos muestra, ¿no? De una manera prácticamente monolítica, de una manera como un estado en el cual esa idea del emprendedor, del triunfador, de que cualquiera puede llegar a ser presidente, si no lo eres es porque no te has preparado bien las elecciones y no has conseguido el dinero suficiente, o lo mismo para hacerte rico, pues es muy interesante todo lo que Spade nos explica sobre cómo la sociedad norteamericana, o al menos una parte de la sociedad norteamericana, ha evolucionado o ha trabajado en estos últimos 10 o 15 años para hacer frente a sus propias catástrofes, ¿no? Que en algún caso son las mismas que las nuestras, por ejemplo la crisis estafa, pero en otros casos pues el Katrina, determinadas cuestiones que tienen que ver con la cuestión climática, o aspectos que tienen que ver con un racismo mucho más exacerbado del que tenemos aquí, entre otras cosas porque ellos tienen mucha más población de otras etnias y demás, o el tema de la violencia machista, ¿no? Y él nos explica muy bien, pues, experiencias como Occupy Wall Street, pero también experiencias mucho más pequeñas que no han trascendido tanto, y cómo una parte importante de esa sociedad se ha organizado mediante el sistema del apoyo mutuo, y de esa manera ha podido resistir o enfrentarse a situaciones de crisis de todo tipo. La segunda parte de su libro es también muy interesante porque la dedica a cómo deben ser ese tipo de organizaciones, ¿no? Es muy interesante porque, por si alguien dudaba de lo que él está haciendo, él dice que no está hablando de ONGs, que el apoyo mutuo y las organizaciones de la ONGs, organizaciones caritativas de las diferentes iglesias, etcétera, eso no tiene nada que ver. O sea, no son símiles, que cualquier cosa que dependa de instituciones y demás, él tampoco la coloca en esos espacios. Y luego hay todo un apartado bastante largo en el sentido de cómo deben funcionar esas organizaciones de apoyo mutuo, que pueden ir desde un sindicato, pues por poner un ejemplo cercano y nuestro, ¿no? Ya no norteamericano, es decir, para mí es una organización de apoyo mutuo, una organización sindical evidentemente radical y no institucionalizada, o una PA, ¿no? O podría serlo una asociación de vecinos, o una organización feminista, etcétera, ¿no? Y entonces él da una serie de pautas, yo creo que muy interesantes, muy interesantes, que en algunos casos
yo he utilizado en algunas charlas y en algunos talleres sobre cómo crear una cultura de organización basada en el apoyo mutuo, pero también basada en criterios de solidaridad interna, de no facilitar la creación de liderazgos que se mantienen en el tiempo, de cómo trabajar el tema para que todo el mundo intervenga, para que más o menos todo el mundo intervenga en igualdad de condiciones. Bueno, todo un aspecto que supongo que él ha trabajado como profesor de estos temas, que es de una universidad estadounidense y que me parece también de una aportación muy rica, muy interesante y sobre todo esa segunda parte me parece casi, yo diría que si se pudieran hacer lecturas obligatorias, que no soy muy partidario de las lecturas obligatorias, Bueno. pero bueno, que sería muy interesante que en muchas organizaciones se las leyeran y discutieran sobre ellas, ¿no? Y eso es un poquito así el resumen y podemos entrar en aspectos si te parece, ¿no? Pues entremos entonces. El libro segundo del que nos hablas, de Speed, es un complemento, diríamos, actualizado, puesto al día, para Mm, que no nos quedemos en la lectura de hace 100 años de Kropotkin y decía, bien, pero esto lo escribió este señor hace mucho tiempo. Fíjate, claro, ahora no, bueno, pues está bien para tener una idea histórica de lo que pensaba Kropotkin, pero el segundo, digamos que lo actualiza, lo pone claro. para hacerlo viable, Mm, hacerlo mm. práctico, para que lo utilicemos, casi un libro de... Sí, 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 es un libro muy, ya te digo, a pesar de que él no sé, lo tengo por aquí, es profesor en una universidad de los Estados Unidos. eh, ¿Él se define de alguna manera libertario, anarquista, o está dentro considerado, o no? ¿O es una... no habla exactamente del tema como tal, lo que pasa es que buena parte de las cuestiones, ves, es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y está especialista, imparte cursos sobre acción policial, encarcelamiento, género, raza y movimientos sociales. ¿Tienes el libro en la mano? Es lo que estás leyendo. Tengo el libro en la mano, sí. Enseñándolo un poquito para que veamos la Sí, pinta. esta es la versión Catalán. catalana, sí, la Vale, versión en catalán. vale. Entonces, a lo que decías, completamente de acuerdo. Quizás faltaría el libro intermedio. ¿eh? Estaría bien que alguien hiciera el libro intermedio, porque en Ese. el libro del siglo XX, del apoyo mutuo en el siglo XX, ¿no? ¿Y el libro intermedio qué significa? No, el libro intermedio no existe, o no existe en un único libro. Es ¿Qué decir, debería porque, contener? Te pregunto. claro, Mm. claro, porque Kropotkin de alguna manera cuando acaba el proceso de la evolución humana, él está en la etapa de los primeros sindicatos, él habla de la IT, por ejemplo, y habla de otras muchas cosas, de cosas, algunas de ellas súper divertidas, ¿no? Por ejemplo, de una asociación internacional de ciclistas que se apoyan a nivel ciclistas no profesionales, ¿no? Sino de gente que entonces empieza a ir en bici y que se apoyan a nivel internacional y que existe bueno, pues como un apoyo mutuo entre ellos si alguien viaja a cualquier otro país, etcétera. Es decir, la verdad es que la obra de Kropotkin es de una variedad brutal. Él para escribirla lee y se relaciona con otros muchos biólogos y antropólogos de la época, con gente que ha estado en determinadas tribus, va haciendo una ida y venida entre nuestra vida y la vida de las personas que viven de una manera, entre comillas, más primitiva en ese mismo momento en el planeta Tierra, ¿no? Y, y bueno, volviendo a lo que tú dices, claro, lo que Spade hace es decir, de alguna manera, esto que decía Kropotkin sigue pasando, ¿no? O sea, si el siglo, él habla más a partir del 2000 prácticamente, aunque pone algún ejemplo un poco anterior de finales de los 90, él inicia esto más o menos en el proceso antiglobalización y en todas las luchas antiglobalización. Y de alguna manera en estas luchas antiglobalización que han permanecido en el tiempo o que han permitido crear organizaciones que han perdurado en el tiempo, ¿no? Y él lo que viene a decirnos es
esto es una reacción humana que un sistema como el nuestro, especialmente el sistema capitalista en los Estados Unidos, ha querido prescindir de esto, ¿no? Sigue ahí diciendo, no, es que lo que tú mismo no hagas por ti mismo no lo va a hacer nadie, es que tú te tienes que salvar, es que tú te tienes que procurar tener los medios suficientes por si llega un mal momento, porque ahí no te va a ayudar nadie, cada uno a lo suyo, tal. Y entonces él demuestra de alguna manera con hechos que han sucedido en los Estados Unidos en estos últimos 20, 25 años, pues que incluso en la sociedad que probablemente proclama junto con la sociedad británica, tiene el espíritu más neoliberal, ¿no? O más marcadamente neoliberal, pues que incluso hay en ese territorio no muy propicio, pues aparecen estas experiencias y estas experiencias funcionan. Es decir, funcionan, triunfan y pueden servir, según su criterio, pues desde para parar una determinada crisis, ¿no? Energética, climática, como podría ser el tema del Katrina y todo lo demás, o otros que han pasado posteriormente en los Estados Unidos, hasta para la parte más, quizás más interesante para mí, que es el hacer un planteamiento crítico a la sociedad capitalista, ¿no? Es decir, en problemas de vivienda o en problemas de apoyo. Claro, él habla, por ejemplo, de todo el movimiento que surgió en Estados Unidos a raíz del asesinato de aquel hombre negro por parte de asesinato brutal por parte de la policía y cómo se crea una respuesta de apoyo mutuo en la cual no únicamente participa gente afroamericana, sino mucha otra gente de la sociedad norteamericana exigiendo cambios a este nivel, justicia, etcétera, ¿no? Reparación y todo lo demás. Yo creo que es muy interesante, o sea, es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Y más en un momento en el que en estados como el nuestro todo esto también está triunfando, es decir, esta tendencia que surge sobre todo en los 80, hay un cierto paralelismo histórico, ¿no? Es decir, que por eso es también interesante, ¿no? Porque en la etapa de Kropotkin es el momento de los grandes imperios y entonces cómo se justifica eso, cómo lo justificamos ante la sociedad debido a nuestra supremacía, ¿no? Tal, y acompañado por esa parte más filosófica del neodarwinismo, ¿no? De interpretar a Darwin, que en cambio Kropotkin era absolutamente respetuoso con Darwin, pero decía, es que Darwin no está explicando eso, ¿eh? Está explicando que quien ha evolucionado es precisamente quien ha sido capaz de colaborar, ¿no? Y de buscar fórmulas societarias, ¿no? Muy, muy bueno. Bien, no nos va quedando mucho tiempo para terminar con este tema. Yo te pediría que lo concluyeras de la manera que te apetezca más, porque a mí no se me ocurre mucho que preguntar, teniendo en cuenta que no he leído ese libro. ¿Y Bueno, qué destacarías para hacerme a mí ir a comprar el libro? O el cualquier segundo, oyente. el segundo. El segundo, claro, el primero se imagina, debes de Sí. imaginarte que lo he leído. Si Bueno, no, pues mira, voy a hablar de la segunda parte del segundo vale, y voy a decir títulos, a ver vale. si la gente se engancha, como subtítulos, como cosas sobre las que él habla, ¿no? Por ejemplo, construir estructuras equitativas, participativas y transparentes. Él dice que para tener una organización que realmente sea verdaderamente de apoyo mutuo, se necesita eso. Ni gente que nos mande, ¿no? Sería la traducción más o menos, ni gente que se quita de encima trabajo, ¿no? Que los liderazgos tienen que ser cooperativos, que tiene que haber participación activa. Otro tema, habla de toma de decisiones horizontal y mecanismos para llegar a consensos, cosa que nos cuesta tremendamente, aunque estemos en organizaciones supuestamente de apoyo mutuo, ¿no? Crear la cultura de la participación dentro del grupo,
Otro apartado es cooperación, generosidad, planificación y ritmo de trabajo basado en la experiencia y las capacidades colectivas del grupo. Por ejemplo, una de las cuestiones que me pareció más interesante y que él critica es que cuando se forma una organización de apoyo mutuo que quiere ir mucho más allá de lo que pueden sus propias fuerzas y de lo que puede la realidad, en general se produce un desencanto, ¿eh? Porque es imposible. Entonces él habla de partir de las fuerzas que se tienen en cada momento, de cuáles son sus capacidades, de cómo se puede ir llegando, de hacerlo de manera positiva, de no estar centrado siempre en lo que no hemos conseguido y centrarse mucho más en lo que hemos conseguido y cómo se puede avanzar hacia un... bueno, dice en un momento dado, lo leo, evitar el trabajo convulso y la adición y trabajar con alegría y objetivos razonables, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muy interesante con el tema de las redes. Él plantea que hay que utilizar, sobre todo para los grandes temas, la comunicación directa y que no hay que recurrir a la chafardería ni a las redes sociales que lo que hacen es deformar una opinión, ¿no? Es decir, una opinión que hagamos que no la podemos explicar, que no podemos mirar a los ojos a la otra persona, que no entiende el tono en el que lo estamos haciendo, si estamos un poco de coña, si no, si estamos haciendo una cierta broma, pues que eso en muchos momentos crea realmente muchos problemas y todos y todas hemos asistido a cuestiones de este tipo en grupos de WhatsApp, incluso en organizaciones, ¿no? Donde alguien lanza una cuestión que no está suficientemente bien explicada. Yo creo que es un libro muy interesante, ya te digo, sobre todo de la primera parte sabemos cosas, aprendemos muchísimas más porque hay muchas cosas de los Estados Unidos que no nos llegan y que él nos explica porque es un estudioso del tema, pero la mitad del libro hacia el final, que es cuando habla de todo esto de la cultura de la cultura de grupo, de la cultura de organización, yo creo que es un libro muy serio, muy interesante. Que esté editado o que esté hecho en Estados Unidos es totalmente adaptable Sí, a la sí, sociedad sí, nuestra. sí, 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 sí. No hay ningún problema, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos, hay alguna de las experiencias que narra que probablemente no se producirían aquí, pero por lo demás muchas de las cosas que nos explica de tal, pero sobre todo esa última parte yo creo que es absolutamente aplicable, ¿no? Vale, repítenos entonces el título de este libro Sí, el y libro, los editoriales, tanto el que está en catalán como el que está en... sí, el libro se llama, en castellano sería Apoyo mutuo, construir la solidaridad en tiempos de crisis y está en Traficantes de Sueños. El autor se llama Dean Spade y en catalán sale como Suport mutuo, construir la solidaridad en temps de crisis y lo edita Tigre de Papel. Vale, pues dicho queda. Si alguna distribuidora que hay por aquí y por ahí y por otros sitios lo quiere tener, pues a lo mejor es una buena idea, si es Ajá. posible, porque a veces no sé si todas las editoriales se prestan a que Sí, los libros se distribuyan. Bueno, sí, yo creo que de las dos que hemos hablado, sí. vale. No, Pues de lo acuerdo. dejamos ahí como recomendación y también como me parece interesante que siga apareciendo literatura de este tipo, Ujú. que además sería conocer, porque si no lo damos aquí en sitios similares, Sí, alternativos, nadie se va a enterar en la cantidad de libros que se publican hoy en día y ahí queda. sí. Hay que Hacemos, decir que, perdona, hay que decir que el autor ha estado recientemente por aquí, que ha hecho algunas presentaciones, no muchas, y bueno, y que hay organizaciones o también publicaciones de determinadas organizaciones pues que le han mostrado su interés porque escriba algo para esas publicaciones, ¿no? Y que probablemente pues en breve tiempo veamos alguna cosa de estas. muy bien, interesante, lo dicho. Hacemos aquí una pequeña pausa, si te parece. Bien, Si la quieres utilizar, puedes. Si no la quieres utilizar, pues toma punto el minuto del programa para vale. recordarte, te lo dije, en el minuto tal, no me hiciste caso. Bueno, vamos
a continuar. Vamos a continuar con algo más, bueno, esto que hemos hablado era actual, vamos a continuar con actualidad política de la cual no nos podemos escapar, y menos estos días que están las cosas calentitas aún. Cómo no, dar un repaso a las elecciones andaluzas, pero más que hacernos un recuento, Emili, de los votos que ha sacado este, los que ha sacado el otro, este ha perdido tanto, eso ya está requete dicho y resabido. Me gustaría más tu opinión, tu análisis, el cómo lo ves de lo que ha pasado en Andalucía y si esto se puede extrapolar al Estado, a la totalidad del Estado español, si es posible que suceda lo mismo dentro de un tiempo en elecciones generales, por ejemplo. Y también te lo meto todo en el mismo bloque, así lo vas tú desgranando como quieras. ¿En qué puede afectar al proyecto de Yolanda Díaz el hecho de que la izquierda, a la izquierda del PSOE, haya sufrido el descalabro, porque yo lo llamo así, que ha sufrido en Andalucía? Todo eso y además otra más, por si no tenías bastante, el caso Oltra, el demónico Oltra, que era una de las, o es una de las figuras, o de los nombres, o de las personas, las políticas que estaban o están aún en ese proyecto de Yolanda Díaz, si esto puede significar algo, etcétera. Ya no tengo que hablar en todo el tiempo con todo esto. Bueno, sí, hombre, interrumpe. No, te dejo. Y si hace... Vamos a ver, bueno, los resultados damos por hecho que quienes nos escuchan conocen los resultados de las elecciones andaluzas, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, hay cosas que, es decir, a la pregunta de si esto es extrapolable, voy a empezar por esa, y luego quizás voy a entrar en alguna cosilla. Técnica que me parece importante tenerla en cuenta, ¿no? Si es extrapolable a nivel estatal, yo creo que hay una parte de la gente que solemos escuchar, tertulianos, fundamentalmente tertulianos periodistas de determinados medios, que tienen mucho interés en extrapolar este resultado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no es extrapolable, es decir, a lo mejor ellos tienen una visión de lo que es España un tanto uniforme, pero Desde Madrid, una visión. desde Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero a mí se me ocurrían, y lo tengo aquí apuntado, que por ejemplo eso es difícil que pase en Cataluña, es imposible que pase en el País Vasco, yo lo veo bastante difícil en el País Valencià, creo que es imposible en Asturias y creo que es imposible en Navarra, por ejemplo, ¿no? Y todo ese conglomerado nos da una cantidad de personas, pues casi por encima de la mitad de la población que puede ir a votar. Y podríamos poner algún caso más, menor. Digo menor en cuanto a la cuantía de habitantes con capacidad para votar, ¿no? Entonces, claro, la ley de ON ayuda, ¿no?, a que se pueda producir algo parecido a lo que se ha producido, pero no se va a producir de la misma manera. ¿Y por qué digo que la ley de ON ayuda? Pues, por ejemplo, yo no sé, o sea, evidentemente el PSOE ha sufrido un varapalo porque es su peor resultado de todos los tiempos. Pero fijaros que el PSOE ha obtenido 30 diputados o escaños, vamos a llamarle así, para no dejar de lado a las diputadas, y el PP 58, y la diferencia de votos han sido 600 y pico mil. Y la diferencia es 18. Y no es una diferencia proporcional. Por tanto, el sistema de votación, tanto en Andalucía como en el resto del Estado español, es la parte, digamos, que esta supuesta ola de la derecha tendría a favor en caso de que fuera la fuerza más votada. Y sobre todo, como ya sabéis, que además se hace por provincias, entonces hay provincias donde casi te puedes llevar todo, etcétera. Bueno, hay aquí toda una serie de parámetros, porque cuando hablamos de estas cosas, digamos que no hablamos en puridad, ¿no? Si me votan más, pues ya tengo la... No, cuidadín, porque... Pero bueno, sobre todo yo creo que no es extrapolable porque la situación de Andalucía no es extrapolable a la resta del Estado. Primero porque, en segundo lugar, porque yo creo que hay otros territorios del Estado español donde algo parecido a esto sería inimaginable.
Es decir, tendría que haber una catástrofe, no sé de qué tipo, ¿no? Para que se produjera un resultado parecido. Entonces, ¿ante qué estamos cuando tantos medios intentan, tantos medios de derechas, por supuesto, no sé si son de derecha, es decir, ligados a los poderes, intentan plantearnos estas cosas? Pues evidentemente estamos ante una ofensiva que hace meses o años que vivimos, en las cuales evidentemente esta gente no quiere seguir gobernada en ninguno de los espacios y por supuesto menos que eso en lo que nosotros llamamos gobierno central y ellos llaman gobierno de España, pues por esta panda de mequetrefes que está en estos momentos, ¿no? Desde su punto de vista. Además, solucionarles el problema de Vox de una pincelada es maravilloso, ¿eh? Es decir, yo creo que es la realidad de unas posibles elecciones en el Estado español está más cercana a lo que pasó en Castilla-León, descontando todas las otras variables, ¿eh? Para la derecha, me refiero ahora. Es decir, evidentemente, ni en Castilla y León ni en Andalucía existe el Partido Nacionalista Vasco, ni Esquerra Republicana, ni Compromís, ni todas estas fuerzas con las que ellos no quieren ni contar, ni que se cuenten, ni que nadie las tenga en cuenta. Pero eso es la realidad del Estado español, ¿no? Igual que es la realidad, Teruel existe y será la realidad Salamanca y lo otro, y ya hemos visto, incluso en Castilla León, la importancia que han tenido determinadas opciones de este tipo. Pero volviendo a los grandes partidos, de alguna manera, yo creo que es más factible que en caso de que se diera un vuelco en las próximas elecciones generales, el PP tuviera que contar con Vox, porque ya no puede contar con Ciudadanos. Es decir, una de las cosas que certifica Andalucía es que lo de Ciudadanos, pues bueno, no sé si se producirá el cierre por falta de existencias o van a seguir manteniendo hasta que les quede alguna cosa, ¿no? Y tal. Pero claro, las dos fuerzas de la derecha van a ser esas, ¿eh? Con lo cual, probablemente en el año que pueda quedar hasta las elecciones, también veremos volver a aparecer el famoso pacto entre los dos grandes partidos y la necesidad de ese pacto y todo este tipo de cosas. Con respecto a la izquierda, bueno, lo del PSOE andaluz, no sé, ya lo hemos hablado en algún otro momento, ¿no? Yo creo que yo creo que lo que pasa con el PSOE andaluz es una mezcla de cansancio por parte de la población después de 30 años de gobierno y de 30 años de gobierno, no por los 30 años de gobierno, sino por todas las cosas que se han hecho mal en esos 30 años de gobierno. Y luego porque el PSOE en los últimos años de Susana Díaz ha tenido una tendencia a escorarse hacia un centro españolista muy claro, bueno, yo hay una cosa que quería comentar, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta que había más banderas andaluzas mezcladas con las españolas en los mítines del PP que no en los del PSOE, ¿no? Sí. Y no deja de ser, peculiar, ¿no? Porque se supone que desde ese punto de vista, ya no hablo de nacionalismo, ¿eh? Simplemente se supone que el PSOE debería defender una España de las autonomías más consistente que la que defiende el PP y por supuesto Vox, ¿no? Pero la manera hacia donde desde ese punto de vista se ha escorado el PSOE en los últimos 10 años o más, y luego, claro, las políticas de izquierda. Hace mucho tiempo que no se están haciendo políticas de izquierdas, de izquierdas, medios socialdemócratas, medianamente sociales. No sé, puedo bajar todavía más el Puedes pistón. bajar a progresistas si quieres, Sí, puedo bajar a que progresistas, es lo que ¿vale? les gusta a ellos, que no quiere decir nada. Exacto, puedo bajar hasta ahí. Entonces, claro, todo eso hace que, bueno, pues aquí llega otra gente que dice que va a mejorar esto. Todavía la repercusión de muchas de las cosas que están haciendo a nivel de privatización de la sanidad y demás, pues digamos que a la población más general no le ha llegado y como se ha jugado mucho
con la cosa más folclórica. No digo que sea solo en Andalucía, no, que no se me entienda mal, se juega con lo folclórico y con tal en todo el territorio del Estado, pues es normal que se produzca una situación como esta, ¿no? Aparte de lo que, bueno, de que Espadas lleva ahí no sé si un año, de que a pesar de que tú trates de hacer ver que ese cambio no ha sido traumático, pues evidentemente sí, en parte lo ha sido, etcétera. Bueno, todas estas cosas que pueden influir en la percepción de los votantes, que es y de las votantes, que es una percepción, bueno, cada vez más cercana a, al por qué compro esto o por qué compro lo otro, ¿no? Y a la publicidad engañosa y demás, bueno, que es la única publicidad que existe. Entonces, Yolanda Díaz y la izquierda del PSOE. Eh, bueno, hablamos aquí algún día del punto de partida, ¿no? De aquel famoso problema que hubo para hacer las listas, de que Izquierda Unida no llegó a tiempo, de que a Podemos pesar fue de... el que no llegó a tiempo. ¿Eh? Podemos fue el que no llegó a tiempo. Ah, perdón, Podemos, sí, perdón. Sí, 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 Podemos que no llegó a tiempo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, luego la división, ¿no? Es decir, mm, que la señora Rodríguez ha seguido manteniendo ahí adelante Andalucía, bueno, aquello de no nos vais a excluir a la gente con una característica más anticapitalista. Entonces, claro, esa, esa, este tipo de cosas permiten pues, que te quedes en una situación relativamente residual, ¿no? Pero que no vayas más allá. Es decir, la gente, yo creo que en genérico la gente que va a votar y que se considera a sí misma de izquierdas tiene determinados purismos, lógicamente, pero le encantaría, no sé, que la prueba la podemos tener en las últimas elecciones generales en Francia, ¿no? Le encantaría bueno, pues que hubiera posibilidades de una cierta unidad, de un cierto, de una cierta confederalidad. De hecho, bueno, pues en las anteriores elecciones generales, eh, si Podemos tuvo la fuerza que tuvo, lo tuvo gracias a, a las experiencias que se produjeron al mismo tiempo en Galicia, en Cataluña, etcétera, ¿no? Es Sí, decir, incluso en Euskadi, bueno, en Euskadi no se sí. produjo ninguna, no se Mm. produjo ninguna confluencia, sino que fueron solos, pero en fin. Sí, 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 pero y evidentemente todo esto anima a una gente bueno, que es capaz de entender las diferencias, pero que pone en positivo las posibilidades de ir juntos. Claro, bueno, me parece bien que Teresa Rodríguez esté contenta de haber entrado en el Parlamento porque debe tener una pelea personal y la puedo entender porque han intentado echarla de todas las maneras, ¿no? Que Sí, han sí, sí, podido. Y cierto. entonces puedo entenderlo. Pero claro, 2 más 5 son 7, porque es así, y tenían 17. Ujú. Entonces, pues, no sé, no creo que Teresa pueda decir que ella no ha perdido a nadie por el camino y no creo que los otros puedan decir que tampoco han perdido a nadie por el camino. Está claro que se ha perdido bastante gente por el camino al margen de leyes DON y de otras cosas que evidentemente priman a aquellos que obtienen mejores resultados, ¿no? Claro, a partir de aquí, ¿cuál es el camino de Yolanda Díaz? Pues parece que no pinta muy bien, ¿eh? No pinta muy bien en el sentido de que Yolanda Díaz, bueno, yo no acabo de coger todo lo que piensa plantear y cómo lo piensa plantear, ¿eh? Lo de escuchar ya lo he entendido perfectamente. Pero escuchar qué, No, y escuchar por parte que, bueno, les digo que lo he entendido sobre todo a partir de ese vídeo que anda por ahí rodando de aquellos trabajadores de Puerto Llano que intentan hacerle una pregunta en uno de sus mítines y el presentador no les deja que puedan hacer la pregunta, ¿no? Es a decir, una de comisiones obreras que le preguntan los trabajadores que acaban de ser vendidos por su sindicato, es que para mí Yolanda Díaz está muy marcada para una izquierda.
Sí. ideológicamente me refiero, puede entrar a disimular que es, bueno, una izquierda que aparece nueva, con un liderazgo no demasiado ideologizado, pero ella no evita en ningún caso decir que su sindicato es Comisiones Obreras y que viene del Partido Comunista de España. Sí, sí. Y lo ha demostrado en Galicia, que las confluencias gracias a su actuación se han ido al carajo, no lo recordemos. Mucha gente le ha echado en cara en Galicia que las confluencias que tú has nombrado antes como éxito en las primeras elecciones que lograron esa unidad entre diferentes, después, a la segunda oportunidad, con el predominio de Izquierda Unida, es decir, Izquierda Unida, entre paréntesis, Partido Comunista de España. Dejémoslo ya claro, aunque le queramos quitar hierro con otras siglas. Pues eso marca mucho para mucha gente. Yo creo que para bastante gente. Es decir, Sí, sí, sí. le vamos a pedir a alguien cabreado en la Bahía de Cádiz que vote a una candidata de Comisiones Obreras para la presidencia del gobierno. Bueno, pues va a tener sus problemas, sí. Sí, 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 porque poner un ejemplo que todos pueden recordar. Es decir, sí, como sí, sí, evidente, la firma evidente. del acuerdo por parte de UGT y comisiones en la huelga del metal de Cádiz y que toda la gente que había salido a la calle se cabrió y les dijo de todo. Y si el presentador no le dejó hacer una pregunta a los trabajadores de la huelga del metal de Cádiz, a Yolanda Díaz, se imagina el presentador lo que le podían haber preguntado y cómo podía acabar aquella historia. Bueno, me callo ya. Sí, vamos, yo me refería a eso, que ahí, bueno, ya parece ser que ha dicho que en un año cambia la situación en Andalucía, no sé. ¿A qué se refiere? Eh, bueno, el año supongo que es el año que le queda de posibilidad de campaña, pero lo que quiero decir es que no se ve ciertamente un intento de regeneración serio por parte de la gente que se dedica a la política institucional, ¿me entiendes? Es decir, es un poco ligándolo con lo que comentábamos antes. Ya se ha aprobado el tema de los grandes liderazgos, Sí, de las ideas unipersonales, sí. y de las ideas unipersonales, y sabemos cómo acaba todo esto. Pero pregunten Y, a Iglesias. por ejemplo, ¿no? Y entonces las veces que esta izquierda institucional ha tenido liderazgos interesantes, ha sido porque ha tenido personas que sabían justamente escuchar y que tenían al menos un interés bastante cierto de consensuar con otras fuerzas, de no marcar ningún partido dominante, de ser generosas, etcétera, ¿no? Eh, si todo eso no está en la agenda, pues yo creo que no va a haber mucho éxito, ¿eh? No va a haber mucho éxito para una formación de este tipo, ¿no? Y me refería antes, por ejemplo, pues al tema de Francia en las últimas elecciones y cómo esa coalición, intento de cohabitación de toda una serie de fuerzas de izquierdas, de diferentes matices y demás, que seguro que habrá tenido sus defectos, porque de aquí evidentemente lo vemos más en la distancia y tal, pues sí que ha llamado a la gente a ir a votar. Esa misma gente que no había ido a votar en el momento, o que no fue a votar a Melenchón o que no fue capaz de votar lo suficiente a Melenchón para que fuera el que pasara a la siguiente ronda, y que en todo caso al final casi seguramente que fueron con la pinza a votar en la segunda ronda para que no saliera la señora Le Pen. En cambio sí se sienten animados para una cosa aparentemente menos importante, aunque estratégicamente también era muy interesante que Macron no tuviera la mayoría en el Parlamento francés, y ahí sí se produce un efecto llamada, ¿no? Es decir, claro, tú no puedes acusar permanentemente a la gente de que no atiende a tus llamadas, ¿no? De que no aprovecha la oportunidad para... Sí, perdona.
No, que cuando estaba diciendo lo de Melenchón estaba pensando yo, claro, eso deshace mi discurso de hace unos minutos, porque Melenchón es una persona también marcada ideológicamente Sí, por unas claro, siglas de hace tiempo. Ha sido capaz de aglutinar a gente que, como tú claro. dices, ha juntado con Sí, la sí, nariz sí. tapada. ¿Por qué Sí, no lo sí. podría hacer Yolanda Díaz aquí? Eso podía decirme la gente. Manolo, Sí. basado en tu apreciación. No, lo podría hacer si realmente viéramos que sus planteamientos van en ese sentido, pero claro, es decir, tú sabes más del tema de lo que ha pasado en Galicia, pero podemos hablar de otras cosas que han pasado durante su tiempo en el gobierno. Vamos, todo el mundo puede cambiar, todo el mundo puede rectificar y puede darse cuenta pues que a lo mejor hay cosas que no has hecho todo lo bien que deberías hacer y que podrías hacerlas mejor, ¿no? A mí me crea una impresión sin cargarme nada, porque no tengo necesidad de cargarme nada, pero una cierta impresión de artificio, ¿no? Es decir, ese tipo de fotos, ahora me Barcelona y en Barcelona estoy con tales mujeres o con tales personas y tal, y entonces hacemos una especie de acto, pero solamente hablamos nosotras cuatro y todo el mundo aplaude lo que hablamos nosotras cuatro o nosotros cuatro o nosotras dos y nosotros dos. Mm, yo creo que a la izquierda institucional le falta calle y a la izquierda no institucional también. ¿Eh? Y Sí. para mí ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema es que no se baja a la calle. Es que no se va a la calle. Es que no se le va a preguntar a la gente cuáles son sus problemas. Y es que no se le da en general a la gente con planteamiento o que pudiera tener esos planteamientos ninguna victoria o pseudo victoria. Es decir, voy a poner un ejemplo A ver. que tenía que ver con que hablar y me estoy saltando un poquillo. Eh, el bajar el IVA de la electricidad del 10 al 5%. ¿Eh? Está muy bien, está muy bien, genial. O sea, parece que el viernes saldrá esa medida y saldrán algunas más porque parece ser que la gente que está en el gobierno ha dicho, hostia, pues sí, hombre, pues aparte de negociar con el Parlamento Europeo y no sé qué, la crisis sigue ahí, sigue instalada, la inflación está subiendo y tenemos que darle algo a las clases populares, ¿no? Parece que se entienda. Pero, ¿y la otra parte? Y la parte de meterle mano a los beneficios de las eléctricas, que todo el mundo sabe que se han estado haciendo de oro. ¿Para cuándo? Claro, dice, es que, o sea, a mí me resulta, lo que voy a decir es simple, simple. Pero ¿para qué yo quiero un gobierno de izquierda si en el momento en que está es incapaz de meterle mano a los poderosos? ¿Para qué lo quiero? No sé. O sea, imagínate que yo creo en la política institucional y creo que se pueden cambiar las cosas desde los gobiernos. Coño, no te pido la revolución, vamos a hacer algo, ¿no? Es decir, no, es el mercado, no me dejan, no sé qué. Luego te enteras que en Italia lo han hecho. ¿En Italia? Por Dios, en Italia todo el mundo conocemos lo que es la política italiana. Ujú. Y todo el mundo sabemos quién está ahora mismo de presidente en Italia, un señor que dirigió el Banco Central Europeo. Y ese señor va y dice, pues impuestos a las eléctricas. Subimos los impuestos a las eléctricas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Y no es nadie de izquierdas. No es nadie de izquierda. No va presumiendo de tener el gobierno más progresista de Europa. No presume ni de tener el gobierno más progresista de Italia. Presume de tener el gobierno de Italia. Pongo un ejemplo como tal, porque en definitiva está muy bien para la gente bajar del 10 al 5, pero eso sí que es una puta medida, perdón, eso sí que es una medida populista. Mm. ¿Me entiendes? Porque ¿quién pierde ese 5%? El Estado. Claro. Lo perdemos todos también. Entonces ¿cómo dices a continuación? ¿Cómo dices a continuación que lo que está haciendo el PP de bajar los impuestos es populista? ¿Cómo dice? Si llevas no sé cuánto tiempo echándoles en cara
que lo que dicen, que cuando dicen eso es populismo porque no sé qué, pues te queda muy poco margen, te queda el margen de decir que bueno es el 5% para todo el mundo y por tanto se supone que, ¿qué se supone? Que en una casa de un rico habrá más aires acondicionados o tendrán ya aquella cosa del aire continuo en su casa y que por tanto es probable que les pilles un poquito más. ¿De qué estamos hablando? Es que hay cosas de estas, no sé, es decir, que yo creo que el problema el problema que hace que mucha gente se retraiga o que bastante gente se retraiga es en definitiva ese, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto qué va a ser? Es decir, en el debate parlamentario de ayer hubo voces desde otras izquierdas que han ayudado a este gobierno en muchos momentos, diciendo es que os vais al garete y nos vamos todos los demás, porque aquí o empezamos a tomar determinadas medidas, Mm. porque claro, la crisis la está padeciendo, no la están padeciendo las clases poderosas, como ya quedó demostrado en aquella conversación que tuvimos sobre los 4 últimos 1000 millonarios del Estado español el año pasado. Estos no tienen la crisis y los que todavía no llegan porque están en 999 y van a llegar este año, pues tampoco. Es decir, quien sufre la crisis son fundamentalmente las clases populares y esta historia de hacer política para las clases medias y para las clases poderosas, pues tiene un problema, que las clases medias altas y las clases poderosas suelen saber a quién quieren ir a votar, ¿eh? O sea, entonces, pues hay un problema serio. Lo vamos a dejar aquí. Vale, Además, con este tema podemos seguir la próxima semana si no pasa nada, o parecido, o desgranar algunas propuestas por ahí. Iremos viendo lo que va sucediendo. Emily, muy bien. vale. Pues Venga, nada, que no tiréis muchos petardos, los sitios que sois de petardeo, dicho en el mejor de los sentidos. ¿Eh? Pensad en los animalitos y tal que sufren mucho e incluso hay seres humanos que también sufren, que no les gusta y ya está, y os lo paséis bien y ya está. Y coca, cava y todas esas cosas, eso está bien. Has dicho Coca-Cola, ¿no? No, coca de la coca de Coca San Juan. de San Sí, Juan. sí, la de comer. Vale. No, 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 la otra no. Para que no se nos La- van. ¿Eh? no, 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 se entiende. Vale. Habrá sitios donde nos escuchen donde a lo mejor la coca no es muy tradición, pero bueno, ya se va imponiendo en todos los lados. Ya vivimos una sociedad globalizada que hace que mezclemos las tradiciones de todos los lados, los gustos, las comidas, vamos, todo. Ya, se está perdiendo lo bueno. Bien, Un abrazo, o igualmente. muchos abrazos. Vale, hasta luego. Hasta ahora. A ver, ¿qué me para esto?